Antes de proceder a la predicación, vamos a orar por el pastor Juan. Él el miércoles parte hacia el norte, va a estar por New Jersey, Pensilvania. Así que él va a estar unos días por allá, una semana. Y vamos a orar por él para que el Señor le guíe, y él va a dar unas conferencias hacia allá para que Dios se glorifique, que él lleve bendición a estos hermanos y que regrese bien, ¿verdad? Que regrese con el buen ánimo que él tiene siempre. Amén. Padre, gracias te damos por tu siervo. Gracias, Padre, porque tú lo has elegido, Señor, para que él sea el predicador en este evento que va a tener esa congregación allí en Pensilvania. Te rogamos, oh Dios, que tu Santo Espíritu lo esté guiando, lo esté dirigiendo, Señor, que el viaje y todos los detalles sean bendecidos por ti, Padre, y que sus disertaciones en aquel lugar sean guiadas por tu Santo Espíritu, que sus palabras puedan edificar, llevar bendición, que las palabras de él marquen vidas para gloria de tu santo nombre. Úsale, Señor, para que él pueda, allí como representante tuyo, Señor, poder llevar esa palabra de bendición, de edificación y de paz para los que allí estén reunidos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Abran sus Biblias o el boletín o prendan sus teléfonos, como quieran. Vamos a buscar en el libro de los Salmos, capítulo 125. Vamos a leer los primeros 3 versículos. De ahí estaremos compartiendo en este día la palabra del Señor. La palabra de Dios nos dice: los que confían en el presidente, los que confían en Jehová, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Oremos. Señor, te agradecemos de manera muy especial este día. Ahora voy a compartir tu palabra. Te pido, mi Dios, que tú hables a cada corazón, que cada vida sea edificada y que cada uno de nosotros, tanto el que está presente en este lugar como aquel que mire este mensaje a través de las redes sociales, pueda ser edificado a través de él. Bendícenos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El tema que voy a compartir en esta ocasión es: nuestro futuro está asegurado en Dios. No creo que exista una sola persona que no esté preocupada por el futuro, ¿verdad? A todo el mundo, de una manera u otra, le preocupa el futuro. Hay personas que viven menos preocupadas, llevan su vida tranquila, normal, cuando piensan en el futuro. Hay otros que viven hasta con pánico. Hay personas que se mantienen nerviosas, constantemente preocupadas por lo que va a suceder, por lo que puede pasar. Hay gente que anda por la calle en un estado de angustia, de desesperación. Yo creo que voy a apagar esto, hermano. Hay personas que andan con pánico, porque una cosa es
estar preocupados debidamente, todos debemos tener preocupación, pero andar en un estado de pánico, en un estado donde como que la persona pierde el control, nervioso, que la persona está como fuera de sí, es algo que no debe suceder. ¿Cuánta gente vive pensando en lo peor, en que va a suceder lo peor, en que va a suceder la peor de las tragedias en su vida? Yo creo, mis hermanos, que en este mundo donde nosotros vivimos, ciertamente hay dificultades. Ciertamente la vida nos puede dar un giro de un momento para el otro. Una noticia puede cambiar el panorama de todo un día. Incluso puede cambiar el panorama casi de el resto de nuestras vidas. Una llamada telefónica de en breves segundos puede cambiar nuestro estado de ánimo de manera tal que antes de la llamada pudimos estar riendo, contentos y después de esa llamada casi inmediatamente estar llorando. Todo esto puede suceder en este mundo. Y cuando nosotros entendemos esta realidad, sabemos que hay un futuro que está por delante, hay una vida futura que cada uno de nosotros tiene y que cada uno de nosotros desconoce, que no sabemos cómo va a venir. Hay otras personas que quieren huirle al futuro. Se pasan la vida tratando de pasarla bien, se meten en un problema, se meten en el otro, no bien salen de uno cuando ya están metidos en otra situación y usted lo ve que están metidos hundidos en diferentes cosas con una vida totalmente desordenada y usted le pregunta y lo que le dicen es: la vida es corta y hay que pasarla bien. O sea, hay que hacer todo lo que a una persona se le antoje porque hay que pasarla bien. Hay otros que quieren acelerar el fin. Hay personas que se hunden, por ejemplo, en los vicios, en ciertas prácticas, y a veces actúan como si quisieran que su vida acabara, pero ellos no quieren suicidarse, pero por lo que están haciendo quisieran como acelerar el proceso de su vida para que esto acabe pronto. Todo esto es parte de sentir temor, desconocimiento por un futuro que la persona muchas veces no tiene ni la menor idea de lo que puede suceder, de lo que puede pasar. Hay una pregunta muy importante que podemos hacer en este día. Y esta pregunta no tiene que ver con quizás todo este cuadro de personas que he presentado, que entiendo que no son parte de lo que es nuestra comunidad cristiana. La pregunta es: ¿en quién o en qué cosa tiene usted asegurado su futuro? La verdad es que después de leer este tema, ¿cuál es el tema que tenemos hoy? Nuestro futuro está asegurado en Dios. Yo creo que habría que ser tonto para decir que nuestro futuro es otra cosa. Vamos a decir nuestro futuro está asegurado en Dios, ¿verdad? Sin embargo, hay dos cosas importantes en la vida. Una es lo ideal. Los seres humanos, cuando respondemos ante ciertas cosas, siempre estamos hablando de lo ideal. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que donde hay un stop, todo el mundo debe pararse. Hay una luz roja, usted tiene que pararse. Hay una luz amarilla y usted sabe que le está viendo y no ha llegado la intersección, le está diciendo que usted debe detenerse. Usted sabe que hay límites de velocidad, que hay leyes, diferentes comportamientos, protocolos y cada una de estas cosas. La mayoría de las veces las personas saben muy bien acerca de esto. No es que desconocen, lo saben. Sin embargo, una cosa es lo que la gente sabe y otra cosa es lo que la gente hace. Por eso tenemos que, cuando preguntamos en quién o en qué está amparado nuestro futuro, asegurado nuestro futuro, probablemente nosotros
respondamos acerca de lo ideal. Lo ideal es que nuestro futuro esté asegurado en Dios, pero la pregunta es, ¿realmente nuestra vida real creemos que en Dios está asegurado nuestro futuro? ¿En Él está depositada la confianza en nuestra vida? Cuando las cosas no parecen ir bien, no parecen ir correcta, ¿en quién tenemos nuestra esperanza puesta? ¿En quién tenemos nuestra confianza puesta? Mis hermanos, en este mundo vivimos donde tenemos que asegurar las cosas. Por ejemplo, usted cierra bien su auto y algunos le ponen alarma. ¿Por qué? Para que no les roben. Sin embargo, yo conozco un hermano que deja el auto con las puertas abiertas porque ya le han roto la puerta, y él dice, para que yo no dejo nada ahí que me roben, para que me estén rompiendo la puerta o el cristal, yo se la dejo abierta, ellos abren, ven que no hay nada y se van, porque ya le ha pasado. Así me dijo el hermano que lo hace. Pero, mis hermanos, ¿cuánta seguridad tenemos en estos tiempos? ¿Cuántas cosas cuidamos? Tenemos alarma, tenemos cámaras, tenemos cerraduras, y con todo y eso roban. Con todo y esto pasan situaciones, lo que quiere decir que en ese mundo nada humanamente hablando está asegurado. Nada humanamente hablando está seguro. Y es el punto donde cada uno de nosotros en este día debe cuestionarse y preguntarse, ¿en quién tengo depositada mi confianza? ¿En quién tengo depositada mi fe hacia el futuro, mi esperanza hacia el futuro? Quisiera decirle que este sermón solo es provechoso si nosotros, cada uno de nosotros, confrontamos nuestra vida no con lo ideal que pensamos, sino con lo real que nosotros vivimos. Que nuestra vida pueda confrontarse con una realidad. Por ejemplo, miren, hay personas que no van al médico y no es porque no entiendan que no lo necesiten, sino porque no quieren escuchar una noticia que les desagrade. Incluso he escuchado de personas que no van al médico porque ellos hacen algo que saben que desde que vayan al doctor, el doctor le va a preguntar, usted hace esto, por ejemplo, usted fuma, usted toma, usted esto, y que el doctor lo primero que le va a decir es, usted tiene que dejar eso. Y como ellos saben que el doctor lo primero que le va a decir es, debe dejar esto, ellos dicen, no voy a ir al médico porque yo sé que lo primero que me va a quitar es lo que yo no quiero dejar. Ahora, la persona sabe que eso le hace daño, la persona sabe que eso no le hace bien, sin embargo, lo real es una cosa y lo ideal es lo otro en esa persona. Nos preguntamos, mis hermanos, en nuestra vida cristiana, lo ideal nuestro es depender de Dios, confiar en Dios, saber que Dios tiene todo el poder para guiar nuestros pasos, para guiar nuestras vidas. Pero la pregunta es, ¿intencionalmente estamos depositando toda nuestra fe y confianza en el Señor? ¿Estamos dependiendo de Él? Si aprendemos a depender de Él, todo lo que pase en nuestra vida redundará para bien. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Nada en este mundo, nada en nuestra vida nos perjudicará si Dios está con nosotros. La Biblia dice, si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie podrá sobrepasar el poder de Dios en nuestras vidas. Nada ni nadie podrá llegar más grande y más poderoso que Dios en lo que tiene que ver con nuestro diario vivir. Él quiere que usted y yo confiemos en Él, depositemos toda nuestra fe, toda nuestra esperanza en Él. Este salmo que hemos tomado
habla acerca de la protección de Dios. Habla acerca de esa parte tan importante que tiene que ver con nuestra vida presente y con nuestra vida futura. Este salmo nos enseña a nosotros que Dios va a cuidar, Dios va a guiar, pero no de una manera imaginaria, sino de una manera real, los pasos de aquellas personas que mantienen su fe y su confianza en Él. Nos preguntamos, ¿la mayoría de la gente dice confiar en Dios? Usted le pregunta a la mayoría de las personas, ¿usted confía en Dios? ¿Qué le va a decir? Sin embargo, ¿sus vidas demuestran que confían en Dios? Su manera de vivir refleja que no tienen ninguna confianza en Dios, que lo único que hay es algo verbal, lo único que hay es la actitud de una persona justificarse, queriendo mostrarle a los demás que ellos tienen una confianza en Dios, pero su vida, el diario vivir, su manera práctica de desarrollar la vida refleja que no tienen ninguna confianza, ninguna esperanza en el Señor. Cuando hablamos de la protección de Dios, nos preguntamos nosotros, ¿Dios protege a todo el mundo? ¿O la Biblia dice acá que los que confían en Jehová son como el monte de Sión? Los que... ¿Y qué es confiar? Vamos a ver. Vamos a pensar que usted confía en una persona. ¿Le dejaría la llave de su casa? ¿Le entregaría la llave de su auto? ¿Le entregaría su chequera? Como que se pone difícil, ¿verdad? Este es para los hombres nada más. Si usted confía en alguien, ¿le daría el control del televisor? Hermanos, cuando confiamos en alguien, no hay ninguna duda. ¿Me está entendiendo? Cuando confiamos en alguien, no puede existir ninguna duda, porque la confianza es lo inverso, lo contrario a duda, a sentir algún temor. Este primer versículo dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Acá vemos dos cosas. Vemos lo primero, que debemos tener confianza en el Señor. Ahora, la confianza en el Señor conlleva obediencia. Nuestros hijos, nuestros niños, ¿confían en nosotros? Si vamos por un lugar y vamos con el niño o con la niña y nosotros le decimos, vamos a caminar por aquí, ¿el niño confía? ¿Confía en nosotros? Al confiar, él está ¿qué? Obedeciendo nuestros pasos. Yo recuerdo que un anuncio que hace unos años hubo en mi país, era por la televisión, y iba un padre caminando y detrás venía su niño, y el padre iba caminando y pasaba así como por un arroyo y pisaba en unas piedras, y de repente el padre se voltea y le dice al niño, mi hijo, mira bien donde pisas. Y el niño le dijo, papi, mira bien tú, porque yo sigo tus pasos. ¿Está entendiendo esto, hermano? Cuando alguien confía en nosotros, esa persona va a ser obediente a lo que nosotros le decimos.
¿Puede una persona confiar en Dios y no obedecer lo que Dios manda? Repito la pregunta, ¿puede alguien realmente confiar en Dios y no obedecer lo que Dios manda? No, hermano, no. Entonces es ahí donde está la situación que cada uno de nosotros debe de preocuparse. ¿Confío en el Señor? Porque si confío en el Señor, la Biblia dice que mi vida será estable. ¿Qué dice el primer versículo? Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no... ¿Qué es esto? Estabilidad. Confío en Dios. Tengo estabilidad en mi vida. Y la confianza es algo que tiene que ver relacionado con la obediencia. Yo confío en Dios, entonces voy a obedecer su palabra, voy a hacer lo que Dios manda. Mire que hay cosas en la vida que probablemente no sean lógicas, que la palabra de Dios lo establece. Sin embargo, usted y yo debemos cumplir lo que dice la palabra de Dios. ¿Tendrá Dios razón o estará Dios equivocado? Probablemente nosotros analicemos algo y le digamos, Señor, pero mira, se te había ido esta y yo te la estoy enseñando, así que, Señor, hazlo así. Dios siempre tendrá razón, mis hermanos. Él siempre se moverá, nos guiará para nuestro bienestar. Pero es importante que para que demostremos confianza en el Señor, nosotros seamos obedientes a Él. No hay otra manera. A mi mente llega aquella escena en la cual los discípulos están en el mar de Galilea. Se desata aquella gran tormenta. Jesús no está con ellos allí. Y en medio de aquel mar agitado y en medio de la noche aparece el Señor Jesús caminando sobre las aguas. Hermanos, si la tormenta lo asustó, una persona caminando en la noche, en medio de una tormenta, caminando sobre las aguas, creo que aquello lo asustó más. No sabemos cuál de las dos cosas lo pudo haber matado más, ¿verdad? Y aquella gente estaban atemorizados, dice que gritaban, pero oyeron la voz del Señor, que le dijo, tened ánimo, yo soy, no teman. Y Pedro siempre estaba bien activo, hermanos. Pedro era un sanguíneo casi 100%, una persona muy extrovertida, extremadamente extrovertida. Y Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. ¿Tenía confianza en el Señor Pedro? Tenía confianza en el Señor. Está diciendo, Señor, si es verdad que eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y el Señor, ¿qué le dice a Pedro? Ven, ven. Un hombre que había echado los dientes en aquel mar. Él había nacido a orillas en Betsaida. Él era de Betsaida, una de las ciudades que estaban allí a la orilla de aquel lago, aquel mar de Galilea. Y Pedro era pescador desde pequeño. Pedro sabía que el que se metía en el agua, ¿qué pasaba? Se hundía. Ahora Jesús le dice, ven, camina sobre las aguas. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Pedro comenzó a andar, empezó a caminar sobre las aguas. Y Pedro va muy bien caminando sobre las aguas y va mirando a Jesús, pero de repente Pedro quitó la mirada del Señor y empezó a ver, ¿qué cosa? Empezó a ver los problemas, empezó a ver las dificultades, empezó a ver las enfermedades, las limitaciones, empezó a ver las noticias. ¿Y qué pasó? ¿Comenzó? ¿Están entendiendo esto, hermano? Si usted y yo quitamos la vista del Señor,
y empezamos a ver las noticias, empezamos a ver lo que aquel dice, lo que aquel piensa, lo que aquel señala, el análisis de aquel, lo que puede pasar, lo que puede suceder en este año, donde puede haber tal cosa, tal problema, un atentado, que puede haber una guerra nuclear, en fin, todas estas cosas. Si usted y yo quitamos la vista de Jesús y la ponemos en los problemas, ¿qué va a pasar? Nos vamos a hundir. Pedro comenzó a hundirse. ¿Sabe por qué? Quitó la vista de Jesús. Pedro, ¿qué hizo? No obedeció a lo que Jesús le había mandado. ¿Y qué dice el primer versículo? Los que confían. Pedro quitó la confianza de Jesús. ¿Está entendiendo? Ese fue su problema. No fue el solo hecho de que Pedro miró las olas, miró el viento. Pues seguro que podía ver las olas porque él estaba caminando por encima de aquellas olas. Y yo pregunto, ¿acaso no sería que Pedro empezó a caminar y Pedro subió a lo alto? Ustedes saben que había una tormenta. ¿Y qué pasa cuando hay tormenta? Las olas se encrespan en el mar. Y Pedro subía y bajaba, pero no importa, porque Pedro tenía su mirada fija en el Señor. Pero Pedro quitó su confianza del Señor. ¿Está entendiendo? ¿Por qué? Porque él estaba mirando los vientos y estaba mirando las olas. El problema es que Pedro quita su confianza del Señor y se deja atrapar por el miedo. Hermanos, y no es el hecho de no sentir temor, es el hecho de que a pesar del temor mantengamos nuestra confianza en el Señor, nuestra esperanza en Él. Él es el que tiene asegurado nuestro futuro. Lo segundo que vemos acá en este maravilloso salmo es la protección. Primero la confianza, segundo la protección. Y está en el versículo 2, dice: como Jerusalén tiene montes alrededor. ¿Qué es esto? Protección. Estamos protegidos. Dice: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo en el mes de enero, los fines de semana. Dice: desde ahora está el Señor con nosotros para siempre. ¿Lo creemos? ¿Confiamos? ¿Vamos a ser como Pedro mañana? No, hermanos, ojalá que no. Ojalá que no. Que nosotros entendamos esto. Mire, acá el salmista toma como ejemplo la ciudad de Jerusalén. Dice: Jerusalén tiene montes alrededor de ella. Quisiera decirle, Jerusalén no es una ciudad que está así como en un valle, está rodeada de una cantidad de montañas, sino que tiene una serie de colinas. Ahora, al estudiar la palabra de Dios, nosotros sabemos que cuando la palabra de Dios está hablando aquí acerca de este detalle sobre Jerusalén, dice: Jerusalén tiene montes alrededor de ella, sí, Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Estamos viendo que la ciudad de Jerusalén en esa época tenía muro que estaba alrededor de la ciudad, ¿verdad? Toda ciudad era amurallada. ¿Y para qué era el muro? Para protección, para proteger la ciudad. Pero aparte del muro, la ciudad de Jerusalén tenía fortaleza. ¿Qué hay en las fortalezas? Bueno, acá en Estados Unidos casi no se usa ese nombre, pero por ejemplo en mi país, cuando hablamos de la fortaleza, estamos hablando del lugar donde está el ejército, donde está concentrado el ejército, un fuerte, ¿verdad? Qué sé yo, un cuartel general del ejército. Entonces, dos cosas protegían la ciudad de Jerusalén: el muro alrededor de ella, y en ciertos lugares estratégicos de la ciudad habían las fortalezas, que eran los lugares altos, lugares que eran inaccesibles, y allí estaban concentrados el ejército, los hombres que defendían. Ahora, la pregunta es: el muro
¿Cuándo lo tenía la ciudad de Jerusalén? ¿Algunos días en la semana? Estaban todos los días. El día de fiesta, ahí estaba el muro. El día de trabajo, ahí estaba el muro. La fortaleza a veces estaba, a veces, por ejemplo, hay días donde los soldados de un país están todos de fiesta, o siempre hay soldados disponibles. Unos están de descanso, pero otros están de servicio, ¿verdad? Eso no puede faltar. Lo que quiere decir que los 7 días de la semana, 24 horas al día, siempre la ciudad de Jerusalén estaba rodeada por un muro de protección y estaba protegida por aquel ejército que estaba en la fortaleza. Ahora, ¿qué es el Señor para nosotros? Muro de protección. Dice aquí la palabra de Dios que así Jehová está, ¿cómo? Alrededor de su pueblo. ¿Usted lo cree? Amén. ¿Usted cree que el Señor está alrededor suyo? Amén. ¿Está alrededor de su familia? Amén. ¿Está para guardar lo suyo, para bendecir lo suyo, para protegerlo, para prosperarlo, para sacarlo hacia adelante? Mis hermanos, la promesa es: Dios siempre estará con nosotros. Amén. Pero hay un ingrediente, porque si le predico este sermón a cualquier gente, dice: ah, sí, me gusta, eso me gusta, que Dios siempre esté para mí, que cada vez que yo necesite a Dios, Él acuda. Ah, Señor, tengo un problema, resuélvemelo. Necesito esto, Señor, dámelo. Ah, tal cosa, Señor, haz este milagro, haz esta maravilla. Pero ¿qué dice la Biblia? Los que confían. Hay que confiar en Dios. Hay que confiar en el Señor para que se pueda producir esta situación. Y lo tercero, y es lo último, es que en nuestra vida hay situaciones que se presentan y que pueden ser difíciles, pero debemos creer, y es el tercer punto que aprendemos, que las pruebas que usted y yo atravesamos tienen un límite. Amén. Amén. Hay un refrán por ahí que dice que no hay mal que dure 100 años. ni cuerpo, Que lo resistas. porque la gente se muere antes de los 100 años. ¿Está entendiendo esto, hermano? Dios no permitirá que la vara de la impiedad repose, se mantenga, sea permanente. Cualquier situación en nuestras vidas que esté por encima de lo que usted y yo podemos vivir, el Señor lo va a quitar de nosotros. Él se va a glorificar en nuestras vidas. La prueba tiene límite. Ahora, yo quisiera señalar rápido y brevemente que debemos diferenciar tres cosas. Tres cosas acá debemos diferenciar. ¿Qué es la prueba? ¿Qué es la tentación? ¿Y qué son las decisiones en nuestras vidas? Porque prueba no es lo mismo que tentación. La prueba viene de Dios. La prueba pueden surgir en el diario vivir, donde Dios está mirando nuestra fidelidad, pero la tentación viene de Satanás, no viene de Dios. Cuando estamos hablando de tentación, eso es otra cosa. Cuando una persona cae en una tentación, no quiere decir que Dios no tenga misericordia, pero es diferente a la prueba, porque la tentación destruye, la prueba fortalece. Cuando una persona pasa por una prueba, porque Dios lo está probando, termina victorioso y termina más fuerte y más bendecido. Cuando es la tentación hay que cuidarse, porque lo que puede suceder si la persona cae en la tentación es que puede ser dañado profundamente, puede ser afectado profundamente. Pero hay un tercer aspecto, y es el aspecto de las decisiones nuestras. He visto, y esto con mucho dolor y mucho pesar, la mayoría de las veces la gente está sufriendo por situaciones que lo ha provocado.
la mayoría de las situaciones amargas que vivimos son fruto de nuestras decisiones. Nosotros lo decidimos, nosotros lo hacemos. Por ejemplo, salí de mi casa y voy lejos y ni siquiera miré el marcador de la gasolina, y por una carretera donde no hay una bomba de gasolina me quedé por falta de combustible. Y estoy diciendo allí que el diablo sí es malo. Y que cómo es que Dios no me ayudó. Pero Dios me dio. Estamos hablando que Dios nos está probando, Dios está permitiendo que ciertas cosas sucedan en nuestras vidas. Debemos entender que la prueba tiene un límite y que Dios va a poner fin a ese sufrimiento, Dios va a poner fin a esa lucha, porque la Biblia dice que no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que los justos lleguen a un momento en el cual tengan que pecar contra Dios, porque no sean capaces de resistir aquella situación que están viviendo. Si confiamos en Dios, siempre nos va a dar la salida. Siempre nos va a dar la solución. Y podremos decir, y con estas palabras concluir en este día, nuestro futuro está asegurado en Dios. Nuestra vida hoy confía en el Señor, y cuando vengan los años seguiremos confiando en el Señor, porque nuestro futuro no depende de nuestra cuenta de banco, nuestro futuro no depende de lo mucho o lo poco que podamos guardar. Nuestro futuro está asegurado en Dios. Amén. Si nuestro futuro está asegurado en el Señor, no importa lo que venga, vamos a salir hacia adelante. Si nuestro futuro no está asegurado en Dios, ¿sabe lo que puede pasar? Hay gente que ha luchado toda su vida y cuando cree que va a descansar, empieza a sufrir. ¿Por qué? Porque su confianza no la ha puesto en el Señor, sino en otras cosas. Pero, como el título de hoy, nuestro futuro está asegurado en Dios. Que Dios le bendiga en este día. Amén. Y yo sé, mi Dios, que todo lo de este mundo ha de pasar, pero tus palabras permanecen para siempre. Es por esto, mi Dios, quiero presentar ante ti cada hermano o hermana presentes acá, y aún aquellos que están a la distancia, para que no teman al futuro, sino que confíen en ti. Padre, que a pesar de hacer todo lo que humanamente hablando sea posible, y debemos hacerlo, que no depositemos nuestra confianza en nuestros logros, en nuestro éxito, sino que depositemos nuestra esperanza en ti. Que tú seas, Señor, nuestro ahorro en la vida. Que tú seas, oh Dios, nuestro seguro de vida. Que tú seas, Padre, el que guarde y proteja nuestras propiedades. Que todo, mucho o poco, lo que alcancemos en este mundo, lo depositemos en tus manos, para que seamos bendecidos y para que nuestro futuro sea estable, para que podamos, oh Dios, vivir el resto de nuestras vidas con toda la confianza, reposado en ti y sabiendo que tú estás alrededor nuestro, como la ciudad de Jerusalén tenía un muro que le protegía. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Padre, perdónanos porque
muchas veces hemos quitado nuestra confianza, nuestra esperanza de ti y la hemos puesto en cualquier otra cosa. Perdónanos. Ayúdanos, Señor, a solo confiar en ti, para que seas tú el director en nuestras vidas, para que sea tu presencia la que nos guíe a un futuro mejor. Te lo rogamos, Señor amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, para quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Nuestra hermana Rosario.